tú sabes, yo radico entre París, Bretaña y México, ahora menos en México. Esto me ha permitido ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la campaña o la campiña y la perspectiva parisina. Lo que sí te puedo decir es que algo que deberíamos todos los seres humanos es, en este confinamiento, es investigar qué es el virus para empezar y entender que el COVID marca no un nuevo capítulo, marca un nuevo volumen en la historia de la humanidad, porque es una de las pocas veces donde la humanidad, gran parte de no solo el mundo occidental, sino gran parte de las sociedades planetarias están confinadas por un diminuto objeto que ni siquiera es autómata, es decir, que no puede reproducirse, que tiene 250 nanómetros de diámetro, pero que ese diminuto, vamos a decir, conglomerado de proteínas tiene una cualidad de dispararse al entrar en contacto con materia orgánica autocatalítica, que es el concepto de vida, una célula, por ejemplo, y empezar no a reproducirse, digamos que a clonarse, porque es una especie de clonación. De hecho, hay todavía yo digo que los científicos tienen que investigar mucho sobre este asunto. Ahora, cuando te das cuenta como artista que hay oficialmente hay 60 millones de casos, pero yo pienso que hay mucho más en el mundo y que el número de virus, si el virus tiene una antigüedad de 250 millones de años en el planeta y que es uno de los eslabones de la cadena del origen de la vida, ¿no? Desde la perspectiva darwiniana. La gente debe de preguntarse, como nosotros lo hacemos como artistas y como pensadores, es el producto de la deforestación, es el producto del comercio insano de animales salvajes, es el producto de la desertificación. ¿Por qué razón? Porque los árboles, para información mía, que soy ignorante, ahora lo sé, son filtros, no solo filtran el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno, bueno, para descomponerlo y liberar el oxígeno, sino también son como filtros que detienen virus. Entonces, por eso es importante empezar a reforestar, hacer alguna forma para contravenir la ceguera o la perversidad de tipos como Bolsonaro, ¿no? Porque en lo que lleva de su periodo como presidente se han desforestado 11,000 kilómetros cuadrados de selva. ¿Te puedes imaginar eso? Sí, es una barbarie. Entonces tenemos que empezar a contrarrestar porque, como yo decía, no es un nuevo capítulo, es un nuevo volumen de la historia de la humanidad. Tenemos que comenzar a actuar, pero ya. Y ese actuar implica reforestar, ese actuar implica normar o eliminar o reducir el comercio de animales salvajes, porque los virus saltan de los animales. Y dicen los científicos que en promedio cada 2 años hay un virus que salta de un animal. Claro, no todos son como el COVID-19, porque cada virus tiene sus cualidades o sus atributos, como puede ser el tiempo de duración, las temperaturas en las que vive, los días que dura, los mecanismos para clonarse. Pero es necesario reforestar y evitar que los animales emigren a otras zonas y que haya ese contagio. Porque por otra parte, mi querido Pepe Villa, la globalización va a continuar. Simplemente la de la transferencia de seres humanos, no solo por las inmigraciones, sino por los viajeros. Y esto para mí es la primera muestra que va a contravenir los intereses del modelo del sistema que vivimos, que es darle preponderancia al capital. Se va a tener que socializar la vacunación. Se tendrán que poner de acuerdo esos grandes trusts. Se llame Pfizer, que claro, ya me acabo de enterar, Pfizer Glaxo tiene, el monstruo ese Glaxo, y BlackRock tienen dinero de Pfizer, pero Pfizer, Astra, Oxford, Sputnik y otros laboratorios que no se mencionan de la parte de Arabia, que tendrán que buscar la manera de vacunar a todo el mundo, porque tú no puedes vacunar a la Comunidad Europea o México, Estados Unidos, con esa globalización, pues al rato se vuelve a dar el contagio. Entonces, muy interesante, porque si bien, ¿qué más quisiéramos que se diera vuelta atrás a este modelo capitalista?
pero no somos ingenuos, es decir, no se puede parar esta maquinaria, es como parar un horno de fundición, como en aquella época el torpe de Echeverría obligó en el autoritarismo presidencial a parar el horno de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y yo me acuerdo, y el pobre ingeniero sufría porque un horno de fundición no lo puedes parar. Entonces la economía, valga la metáfora o el ejemplo, no se puede parar así tan violentamente, nos guste o no nos guste, pero lo que sí tiene que cambiar a algunos grados la orientación, como si fuera un barco, porque si sigue adelante se va a estrellar como el Titanic y se va a hundir. Entonces el COVID es una muestra de ello. Yo como artista lo veo que ha producido una fenomenología impresionante. La gente dice, bueno, ¿y cómo ahora se ha encontrado una vacuna? O la han encontrado varios laboratorios y van a tener que doblar la mano para que se socialice la vacuna. ¿Y por qué no lo hicieron con el SIDA? Bueno, porque la gente piensa que el sistema inmunológico es uno. No es un ejército que va a, vale el ejemplo, otro ejemplo, va a atacar a los malos del cuento que son las bacterias o los virus. No, el sistema inmunológico del ser humano, para no hablar de los animales, no racionales, es un sistema que tiene subsistemas en especialidades, o sea, hay la especialidad que sería para tejidos, para músculos, para articulaciones, para órganos o para sistemas. El virus del SIDA es súper agresivo, ataca el núcleo central del sistema. Por eso no se tiene una vacuna vamos a decir, a 40 años de la aparición de aquel famoso virus, que también fue producto de yo me acuerdo cuando el extinto, muy querido Rius, ¿verdad?, sacó en uno de los cómics su tesis de que había sido producto del experimento de dos naciones, de Alemania y Estados Unidos, que habían rentado una parte de una zona de no me acuerdo si era del Zaire o el Congo, 360 kilómetros cuadrados para realizar proyectos de guerra bacteriológica, pero ellos nunca pensaron que los monos verdes a los cuales inoculaban virus iban a ser fornicados por algunos de los guardias, y así fue como él decía que se había contagiado y había pasado de Tánger al mundo del gay, de nuestros respetables amigos que tienen esa